Bueno, continuamos con la clase de hoy. Entonces, como les iba comentando, entonces el tema de presupuestos realmente es aplicable en todo ámbito, ¿ya? Y de ahí la importancia de esta herramienta para su futura carrera, ¿sí? Ahora, hay un tema muy importante, ¿ya? Que lo he dicho a un principio, ¿ya? Dentro de lo que es presupuestos, ¿sí? Hay una palabra que se llama subjetivo. Es muy subjetivo hacer el tema de un presupuesto, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, no sé, a ver, ahorita está, a ver quiénes están. Si yo le digo a Danitza, hazme un presupuesto para una parrillada, por ejemplo, ¿sí? Yo le digo, haz un presupuesto para una parrillada para este sábado, ¿ya? Vamos a venir 30 personas, ¿sí? Entonces, ella lo haría, consideraría ciertas necesidades que vamos a tener, qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Y también le podría dar la misma tarea, por ejemplo, a nuestra compañera que está acá, Sara, por ejemplo, ¿no? Y le podría decir, tú también haz. ¿Ustedes creen que van a llegar al mismo resultado? ¿Alguien me puede decir? Yo No, digo, dice que licenciado, no. No, ¿no ve? que no. Sí. Entonces, por eso es muy subjetivo. Cuando hablamos de objetivo, es cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuánto es, a ver, hasta mi lápiz, cuánto es 2 más 2? Todos sabemos, y nadie se va a equivocar, eso es igual a 4. Eso es objetivo, ¿ya? En cambio, subjetivo es como les decía hace rato. Danitza podría decirme, ¿sabe qué, Lick? La cuota sería más o menos 15 pesos, ¿ya? Y Sonia podría decir, ¿sabe, Lick? No, yo he presupuestado 35 bolivianos. Pucha, y uno diría, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿no han pasado con el mismo docente? No, no, no es eso, sino es que tal vez Danitza solamente ha pensado en un choripán, digamos, ¿no? Y ya, y unos refrescos, digamos, choris y refresco. Puede ser que Sonia haya pensado en también el choripán, el refresco y tal vez el plato fuerte, tal vez un bife, ¿no? Un plato más. Y tal vez algo para tomar, algo para beber, ¿no? Entonces, Un los vino. dos, dime, aló, ¿querían participar, creo, o estoy mal? Bueno, creo que no. Entonces, vean que si bien las dos personas han hecho el presupuesto para la misma actividad, cada uno de ellos se ha hecho llevar, digamos, de acuerdo a ciertas particularidades, a ciertas necesidades, ¿sí? E inclusive, si es que a las dos les diríamos, ¿sabes qué? Solamente vas a contemplar el choripán y su refresco y nada más, y después cada quien saca su platita para querer comprar otra cosa, inclusive si haríamos de esa forma, con esas directrices, ambas personas no van a llegar al mismo monto. ¿Por qué? Porque tal vez el chorizo, no sé, de una tienda, el otro de otra tienda, o de marca o no de marca, entonces, escucha, es distinto, ¿no es cierto? Entonces, si bien un presupuesto es subjetivo, pero vamos a buscar que sea lo más objetivo posible, o sea, vamos a procurar de que sea lo más real posible, ¿sí? Esa es la idea del presupuesto, ¿ya? ¿Está bien? Y ya mañana vamos a ver algunas variantes, algunos tipos de presupuestos que, como les digo, hay una infinidad, ¿sí? Para todas las aplicaciones. Y Dios mediante, con mi persona vamos a aprender a considerar, ¿sí? ¿Qué pasos esenciales tenemos que conocer para poder realizar un presupuesto? Ahora bien, para terminar la clase de hoy, ¿ya? Creo que ha sido mucha dosis por hoy, ¿ya? Vamos a ver como 1.3 elementos, ¿sí? Elementos básicos de un presupuesto. ¿Ya? A ver, primer elemento. Todo comienza, por si acaso, en el ámbito empresarial por el tema de ingresos. Por si acaso.
Obviamente el Estado cuando hace el PGN no necesariamente busca por ingresos, porque ellos más bien lo recaudado tratan de utilizarlo de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Algunas instituciones tampoco buscan el lucro, ¿ya? Pero en un ámbito administrativo, ¿no? Empresarial, la mayoría buscamos ingresos. Entonces, uno de los elementos básicos es justamente el cálculo de ingresos. Y no solamente el cálculo de ingresos, ¿ya? Aquí vamos a aprender mañana, vamos a aprender a ver pronósticos, ¿sí? A ver, el hecho de hacer, por ejemplo, esta parrillada solamente sería un presupuesto social, yo diría, ¿ya? Dentro de los tipos que hemos visto. Lo cual el día sábado se termina y listo, hasta otra oportunidad, ¿no? Y ahí muere, nada más. Pero en el ámbito empresarial, ¿sí? Las empresas tienen que hacer esa estructura de costos e ingresos, ni siquiera solamente para un mes, inclusive para toda una gestión, e inclusive se proyecta hasta 5 años, ¿ya? Cuando vean proyectos, van a ver que los ingresos se pronostican inclusive hasta 7 años, ¿ya? Y ustedes creen que eso se va a cumplir a rajatabla. No es así, ¿no es cierto? Imagínense cómo yo puedo saber qué va a pasar de aquí a 5 años o 7 años. Pero vamos a ver algunas herramientas para el tema de pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, les hablaba hace rato, lo pondremos de manera general egresos, ¿sí? Tenemos que basarnos en el tema de egresos. Ahí, por ejemplo, vamos a manejar lo que es la estructura de costos, ¿ya? Lamentablemente, ¿sí? Hay muchos artesanos, muchos microempresarios que si ustedes conversan con ellos y inclusive analizan su actividad, muchos de ellos ni saben si están ganando o están perdiendo, ¿ya? Y yo les digo, porque cuando nosotros visitamos, evaluamos actividades, muchos de ellos están trabajando porque su familia se dedicaba a eso. Me explico. El carpintero a veces, muchas veces, es carpintero porque su papá era carpintero y su abuelo también había sido carpintero, ¿sí? Y hasta tienen miedo de cambiar de rubro cuando nosotros les decimos, pero creo que estás perdiendo, ¿sí? Entonces, eso es una cruda realidad. Entonces, nosotros vamos a aprender a hacer una estructura de costos, ¿ya? Con lo cual vamos a establecer el precio unitario, ¿sí? Yo tengo que saber cuánto me cuesta realmente un producto, ¿no? ¿Por qué? En función a eso yo voy a poder negociar el precio de venta. Pero aunque no crean, mucha gente incluso vende sus productos a perdiendo inclusive, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver algunas herramientas para calcular el tema de estructura de costos, ¿sí? Para determinar el precio unitario. Por otro lado, dentro de esto, ya que son egresos, ¿no es cierto? Aquí cuando les estoy hablando de estructura de costos y precio unitario, estoy hablando un poco más en lo que es la materia prima y tal vez los insumos, ¿ya? ¿Está bien? También vamos a ver el tema de la mano de obra, que tiene mucho que ver con el tema de la legislación laboral, ¿sí? Vamos a ver realmente cuánto le cuesta a una empresa una persona que gana 3.000 bolivianos, por ejemplo. No es solo eso, ¿ya? Aparte de esos 3.000 bolivianos, la empresa tiene que pagar aproximadamente unos 16% en otros cargos. Obviamente eso no ve el empleado. Y ve además, tiene que prever la indemnización y el tema de aguinaldos alrededor de otros 16%, ¿ya? Eso hay que prever, por ejemplo, en una empresa o en una gran empresa. Cosa que no va a ocurrir, ¿no es cierto?, en una microempresa. En una microempresa, primero,
no hacen los aportes a las AFPs, no tienen seguro, ¿no? No puedes contratar a 3 personas por 3 meses y luego les dices chao, no hay el bono de antigüedad, no hay aguinaldos, no hay nada. Entonces, vean cómo el ámbito un poco cambia la situación del presupuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar mañana haciendo un presupuesto personal. Luego vamos a jugar un poco con el tema de social. Van a participar ustedes. Y, y así vamos a ir escalando poco a poco. Vamos a hacer para una micro empresa y posteriormente ya vamos a hacer algo más sofisticado que viene a ser para una empresa. ¿Sí? Entonces vamos a ver el tema de mano de obra. También en esto de egresos, ¿sí? Tengo que ver el tema de los créditos bancarios. ¿Sí? Toda empresa, normalmente, ¿sí? Cuenta con una deuda o debe de contar con una deuda. Entonces, yo tengo que prever, por ejemplo, el pago de mi cuota, ¿no ve? Tengo que prever eso, porque si no cumplo, ¿no es cierto? Ya no voy a ser sujeto de crédito, tal vez, o voy a tener otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, en el presupuesto tiene que estar contemplado todo lo que concierne a créditos bancarios, por ejemplo. Obviamente, por el corto tiempo no vamos a poder ver todas las particularidades, pero de manera general les voy a explicar y les voy a mostrar cómo calculamos las cuotas, cuánto se paga, cuáles son los intereses. Vamos a ver de manera general, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, tengo que saber también algo de comercio exterior, ¿sí? ¿Qué pasa si yo importo materia prima, ¿no? Más que todo en una empresa, ¿no? El microempresario muchas veces, dependiendo del material, compra ya de un tercero, ¿no? Un costurero irá pues, al Seibo o irá a la Tumusla, ¿no? Uno que hace chamarras igual irá a esos lugares donde incluso se compran de a poquito, ¿no ves? Metros, así nomás se compran, ¿no? Entonces, también hay que englobarse en esa realidad. En cambio, una empresa, ¿sí? Ya hace compras por mayor, ¿no ve? E incluso puede llegar a importar directamente, digamos, ciertos insumos y ciertos productos. Entonces, tengo que saber algunos conceptos básicos de lo que es comercio exterior. Si yo quiero importar determinado producto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta aquí en Bolivia? O lo que dicen CIF Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante también esa parte. Pero lo que quiero que se entienda ahorita es de que el presupuesto puede variar de acuerdo al contexto al cual estamos hablando. ¿Sí? Tendría que saber impuestos. Sí. Si soy micro, tal vez no tanto porque son muy informales, ¿no? Pero si soy una gran empresa, tengo que saber, es más, no saber, tengo mi contador, ¿no es cierto? Sí, el cual me va a ayudar, o el área de contabilidad, el cual me va a ayudar también con esto. ¿Por qué? Porque el impuesto es una obligación, ¿no es cierto? Es algo que también yo tengo que pagar en determinado momento, ¿sí? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero cuando estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de varios aspectos que tal vez todavía no lo han visto inclusive, ¿sí? ¿Ya? Lo bonito de todo esto va a ser que yo les voy a dar algunas cosas básicas con los cuales, llegado el momento, cuando ustedes ya estén en esas materias, entonces ya tengan un preconcepto para poder entender de mejor manera lo que vaya a desarrollarse posteriormente. ¿Ya? Entonces, tengo que saber temas de impuestos, tengo que saber. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ya está costos, cómo calcular el precio unitario, mano de obra para ver cuántos necesito, cuántos turnos si es que fuera, créditos, comercio exterior, impuestos. Esos son los puntos que yo debería considerar dentro de los elementos, ¿no es cierto?, básicos de un presupuesto. Y obviamente yo voy a buscar como un tercer punto
voy a buscar una determinada utilidad. ¿Ya? Obviamente, si yo en mi presupuesto noto de que no me conviene o que voy a perder, entonces obviamente ya no se ejecutará, digamos, ese proyecto o la actividad que quería hacer, ¿no? Si veo que hay utilidad, también tendré que ver si es razonable, ¿no? Entonces, son los elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un presupuesto, ¿ya? Mañana vamos a repasar un poco todos estos puntos de manera general. Obviamente, al momento ya de hacer realmente los presupuestos, también vamos a repasar, pero sería bueno puntualizar mañana para que ustedes tengan una clara idea de lo que vamos a hacer en esta materia, ¿ya? Entonces, no se pierdan la clase de mañana. Mañana vamos a trabajar en Excel en algunos puntos, ¿sí? Porque es muy importante, es muy necesario y van a ser los elementos básicos que les va a servir bastante para las próximas materias, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando hablamos de pronósticos, por ejemplo, ¿sí? Hay varios métodos, ¿ya? Eso sí hay que diferenciar, ¿sí? Entonces, yo les voy a enseñar tal vez dos, ¿no? Eso no quiere decir que esos sean los mejores o los únicos, ¿no? Hay otros que tal vez algún docente haga énfasis en otros, entonces no quiere decir que lo que yo les voy a explicar esté mal o lo que el otro docente esté mal, sino que es otra forma de calcular, nada más, ¿no? Entonces, el presupuesto tiene estos tres elementos. Ahora bien, para concluir esta parte, un presupuesto, ¿sí? No es estático, ¿ya? ¿Sí? No es estático. Aquí vamos a poner. Un presupuesto siempre suele ser dinámico, ¿ya? Y también vamos a ver cómo vamos modificando también conforme va pasando el tiempo un determinado presupuesto. ¿Qué pasa si yo tenía presupuestado, no sé, 50 clientes mañana, por decirles, en una actividad o en un seminario, por decirles? ¿Y qué pasa si solo vienen 25? Ucha, ¿no? Entonces, obviamente, mis ingresos van a bajar, tendré que readecuar, ¿no? Entonces, nunca un presupuesto va a ser estático, siempre va a ser dinámico, ¿sí? Como también puede pasar lo contrario. Yo he calculado, yo he estimado que van a ser, digamos, 50 alumnos. Pero ¿qué pasa si son 70? Ah, entonces tendré que moverme, ¿no? Para poder satisfacer, digamos, esa demanda y tendré que cambiar mi presupuesto. No como en algún curso que me ha pasado, he querido ir y no, ya no hay más cupo, pero quiero, y somos 5 más, o somos 10 más, queremos pasar, no, para otra. Y nunca hubo otra oportunidad, ¿no? Entonces, en ese momento es importante para el administrador de empresas poder cambiar, readecuar, reformular un determinado presupuesto, ¿ya? Entonces, como pueden ver, va a ser una materia muy interesante, una materia muy práctica, ¿no es cierto? Que aunque no lo crean, les va a ayudar bastante inclusive en su vida particular, ¿ya? Y obviamente para el tema profesional también, ¿ya? A ver, ¿hasta ahí alguna consulta, algún comentario? O se han dormido, a ver. Mm, ya. A ver, estoy viendo ahorita, estoy revisando, son 15 personas. En teoría faltarían, a ver, son 26, ¿no? Faltaría 11 personas más, ¿sí? Entonces, por hoy vamos a quedar acá, ¿sí? Permítanme un rato, voy a